Si bien es verdad, hay carros más malos que otros, a la final todos se pueden dañar. Eso de que existen carros que aguantan lo que sea, no es verdad. Hay unos más resistentes, pero a la final todos se pueden dañar. Principalmente por nuestra culpa, porque somos muy tacaños, porque somos chambones, porque somos solidarios, entre otras cosas. Así que en el video de hoy vamos a ver prácticas comunes que dañan nuestro carro. Primera práctica, y esta es por mera tacañería, porque les da lástima usar o gastar 10.000, 15.000, 20.000 pesos en un galón de refrigerante. ¿Qué sucede? Primero que todo, el agua hierve mucho más rápido que el refrigerante. El agua a 100 y el refrigerante, dependiendo de la calidad y la marca, puede hervir hasta los 120 grados. Así que hay un mayor margen de probabilidad de que el carro, si le echas agua, se te recaliente más rápido. Segundo y más importante, el agua de la llave de la alberca suele contener muchos minerales. Suele tener calcio, flúor, suele tener cloro y adicionalmente algunas partículas de mugre que esto se va acumulando en el sistema de refrigeración y obviamente va a causar daños a largo plazo. No es que si le vas a echar agua de una vez se daña, no, pero a largo plazo eso va a causar algunos problemas y también el agua oxida como un berraco. El agua te va a oxidar todo el sistema, radiador, termostato, todo te lo va a oxidar. Así que a largo plazo esto va a provocar un daño en tu carro que te va a salir mucho más costoso. A la final, más costoso que si usaras refrigerante. Segunda muy mala práctica, y esto especialmente lo cometen los buñuelos, se lo he visto también a muchas mujeres y a algunos hombres, y es vivir con el pie en el freno. Primero, estás manejando mal porque estás utilizando los dos pies, uno en el acelerador y otro en el freno, lo cual no debe ser así, el mismo pie es para ambos pedales. Segundo, si vas acelerando pero al mismo tiempo vas frenando, aunque sea de manera leve, lo que vas a provocar es que el motor haga un mayor esfuerzo. Por ende, y a largo plazo, mediano o largo plazo, el motor se va dañando. Tercero, todos los componentes del freno, desde el líquido de los frenos, las pastillas, los discos, todo va perdiendo eficacia. Y el día que necesites frenar de verdad, vas a darte cuenta que no te va a frenar bien el carro. Se te va a demorar mucho en parar el carro porque ya todo el sistema va a estar dañado. Además de que constantemente vas a estar cambiando pastillas, incluso los que tienen disco puedes estar dañando también los discos y algo un poco más costoso. Entonces es una muy mala práctica que va dañando no solo los frenos, sino también puede estar dañando el motor. Tercera mala práctica, muy parecida a la anterior, pero en esta ocasión en vez de tener el pie en el freno, va a tener el pie en el embrague. Y se lo he visto muchísimo, especialmente a los buñuelos. Primero, pues al tener el pie en el embrague y pisar el acelerador, lo que vas a hacer es que el carro se revolucione más de lo necesario para poder andar. Segundo, obviamente todo el sistema del embrague se va dañando, se va calentando, los discos, el collarín, todo se va desgastando mucho más rápido, lo que va a obligarte a reemplazar algunas piezas y obviamente va a llegar el punto donde aunque pises todo el embrague, no te meta bien la marcha y pues de paso vas dañando los componentes de la transmisión, ya que el embrague no está haciendo bien su trabajo. Entonces, esta pequeña práctica puede provocar muchos daños en diferentes partes del carro. Continuamos con las malas prácticas con el aceite, porque hay varias. La primera, y yo creo que la más común, es el hecho de que las personas dejen pasar mucho tiempo el cambio de aceite. Digamos que el carro está para cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros, y una cosa es dejarlo pasar unos 100 o 200 kilómetros, máximo unos 500, porque incluso a mí me ha pasado a veces por temas de tiempo, y otra muy diferente dejarlo pasar 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros. Es más, en una ocasión yo iba a comprar un carro, se veía bonito, ¿para qué? Pero me puse a mirar el papelito del aceite, el que siempre le dan a uno, y decía que tocaba cambiar el aceite como a los 83.000 y algo de kilómetros. Y le miré el kilómetro del carro y iba casi en los 100.000, iban como en 98.000, o sea, lo habían dejado pasar como unos 15.000 kilómetros más. Y inmediatamente yo dije, muchas gracias, no me interesa el carro. Porque si están descuidados con el aceite, no me imagino con otras cosas. Así que, nada que hacer. Es muy importante estar pendiente de los cambios de aceite. Es una mala práctica dejarlo pasar porque va a provocar daños en el motor. El aceite es la parte más importante del carro. Es con lo único que no debe ser tacaño nunca. Ahora, otra mala práctica asociada es que algunos cambian el aceite, pero no cambian los filtros, especialmente el filtro del aceite. Y mire, ¿de qué te sirve cambiar aceite? Meterle aceite nuevecitico si el filtro, que es el que recoge todas las suciedades, pues está sucio. Pues inmediatamente va a dañar la calidad del aceite. Lo que va a hacer que la viscosidad
y la lubricación que puede entregar el aceite se reduzca. Ya no te va a servir 5.000, ya no te va a servir 10.000 kilómetros, sino que te va a servir muchísimo menos y obviamente esto va a provocar daños. Lo mismo pasa con los filtros del aire, que a veces no los cambian. ¿Qué provoca esto? Pues que como el filtro está ya taponado de la suciedad, pues el carro, al recibir menos oxígeno, tiene que compensarlo de alguna forma y es gastando más gasolina. Y todo esto va a provocar algunos daños adicionales en el vehículo. O sea, es una pésima práctica por mera tacañería. Y acá les doy una recomendación por una muy mala experiencia que tuve cuando era un novato, el primer cambio de aceite que yo le hice a un carro, que me dijeron, le echamos de este, o sea, el galón tapado, selladito, o le echamos de acá el barril. Pregunté cuál es la diferencia. No, el precio es igual de bueno, pero el de barril, obviamente, porque no trae el empaque, es más económico. Ya, échemele del barril. ¿Qué pasó? Se me tiraron el carro. Ese aceite sucio. Parecía usado. Parecía reutilizado, la verdad. Se me tiró el carro en días. Así que es mejor pagar un poquito más, pero comprar el de galoncito, el que viene sellado. No sean tacaños. Siguiente mala práctica, y esta tiene que ver con las revoluciones y no saber cuáles son las adecuadas en cada momento y para cada carro. Porque miren, en ciudad lo normal es ir entre las 1500 y las 2500 revoluciones, pero no es lo mismo ir a 1500 revoluciones en segunda marcha que en quinta. En segunda está bien, en quinta va a depender mucho del impulso, por eso toca saber cuáles son las revoluciones adecuadas, porque si el carro va muy impulsado, ir a 1500 es más que suficiente. Pero si el carro va alcanzado y vas en quinta marcha, el motor va a sufrir y mucho, lo vas a escuchar traquear y adicionalmente va a generar un daño, acumulación de carbonilla y demás. Entonces, hay que saber adecuadamente cuáles son las revoluciones en cada momento. Ahora, si nos pasamos, por ejemplo, a la carretera, que lo normal también, y dependiendo de la velocidad, de las circunstancias y demás, lo normal es ir entre las 1500 y hasta las 4000 revoluciones para que el carro no sufra, para que el motor no sufra, para que no tenga un sobreesfuerzo y adicionalmente para que tenga un buen consumo de gasolina, eso es lo normal. Ahora, que uno puede sobrepasar las 4000 revoluciones, claro, especialmente cuando necesitas adelantar. Pero una cosa es forzarlo a 5000, tal vez 6000 revoluciones durante 20, 30, 40 segundos mientras adelantas, y otra muy diferente, recorrer 10 kilómetros a 5000 y 100.000 revoluciones. Y ahí también no es lo mismo hacerlo con un motor de 1.2 litros que hacerlo con un motor de 3 litros. Mientras que el motor de 3 litros tal vez te pueda aguantar mucho más esas revoluciones en esa distancia, porque de hecho son adecuados para esas revoluciones. Si lo haces con un motor de 1.2 litros, lo único que vas a provocar es recalentar el carro. Entonces, es una muy mala práctica creer que todos los motores funcionan igual y que todas las circunstancias son iguales. Ojo, hay revoluciones adecuadas y hay revoluciones inadecuadas, que pueden ser muy bajas o pueden ser muy altas. Porque también, por ejemplo, si vas en ciudad a 4000 revoluciones, lo único que vas a hacer es gastar gasolina y que el motor se sobreesfuerce, porque obviamente a 4000 revoluciones en una ciudad sería muy difícil andar a la velocidad adecuada. Lo único que vas a estar es acelerando a fondo y probablemente pisando al mismo tiempo el embrague si vas en un carro mecánico, y en el carro automático lo único que va a hacer impulsar el carro y tener que obligarse a frenarlo inmediatamente, arriesgándote a un accidente o arriesgándote a un daño. Siguiente mala práctica, y esta tiene que ver con los motores turbo. Digamos que vienes de un viaje muy largo, has conducido durante las últimas 5 horas, llegas a tu destino, apagas el carro y te bajas. Pues bueno, esto es una mala práctica, porque en el momento que apagas el carro, el aceite deja de circular y va a haber un aceite que se va a quedar en el turbo. Y como viene con una temperatura demasiado alta, este aceite se va a quemar en el turbo, se va a caramelizar, y esto a largo plazo, obviamente no se va a dañar inmediatamente, pero a largo plazo va a provocar daños en el turbo y en sí en el motor, y esos arreglos son bastante costosos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando vienes de un viaje muy largo, llegas, te dejas el carro prendido más o menos unos 3 minutos, que en ese tiempo pues el motor obviamente va a seguir estando caliente y todo va a seguir estando caliente, pero a una temperatura mucho mejor, donde pues no se van a provocar estos daños. Siguiente mala práctica, y esta tiene que ver con la gasolina, y es que a muchas personas les encanta andar con el tanque vacío, y esto puede provocar dos posibles problemas. Por un lado, al andar siempre con el tanque vacío, la bomba se va a ir calentando, y como la gasolina es la que la enfría, la refrigera, al estar el tanque vacío,
pues esto en un largo plazo se va a dañar. Adicionalmente va a estar más expuesto de que la bomba absorba algunos mugrecitos, algunos residuos que si llegan a los inyectores pues va a provocar un daño muchísimo mayor. Entonces la recomendación siempre trate de andar con más de la mitad del tanque lleno. Por otro lado, estamos hablando de usar la gasolina inadecuada. Hay carros de compresiones muy altas que necesitan gasolina extra, premium o como la conozcan ustedes. Entonces, si la andas con gasolina regular, con gasolina corriente que tiene un octanaje más bajo, el carro va a ir sufriendo, va a tener cascabeleos y en el largo plazo se va a dañar o va a tener que hacerse mantenimientos más seguidos. Así que es mejor que utilicen la gasolina adecuada. Miren el manual de su carro, miren por internet qué gasolina o qué octanaje necesita su vehículo. Siguiente malas prácticas, y esta tiene que ver con las llantas, y es que hay personas, por ejemplo, que les encanta vivir bajitos de aire. Esto va a provocar daños en las llantas y también va a provocar un mayor consumo de combustible, ya que el carro no tiene el mismo desempeño. Pero es que no les basta con andar bajitos, sino que hay muchas personas que son felices frenando contra los sardineles. Obviamente ahí va a ir mordiendo las llantas y cuando menos se dé cuenta es que la llanta está llena de chichotes, arriesgándose a que de pronto si vas a altas velocidades se le estalle esa llanta y sufra un accidente. Y finalizamos con unas malas prácticas que nos quedaron de los carros de antes, de los de carburador. Por un lado están los que siempre dejan calentando su carro unos 5 minutos antes de salir. Esto ya no es necesario, sino que todo lo contrario, es contraproducente, ya que pues el carro al estar quieto, completamente quieto durante varios minutos encendido, pues va a tener una mala combustión, va a ir acumulando carbonilla y de hecho va a dañar el carro. Así que lo normal es que lo prendas, hablando del carro a gasolina, lo dejes quieto unos 5 segundos y luego arranques a bajas revoluciones, porque este está el otro inconveniente, ya van al otro extremo, lo encienden y lo aceleran a fondo. Esto obviamente va a provocar un daño en el motor, ya que el aceite aún no ha circulado por todos los lugares, por ende va a provocar un daño por falta de lubricación. Entonces, lo adecuado es, en un carro gasolina, lo prendes, lo dejas prendido 5 segundos mientras le recorre el aceite y sales despacio a bajas revoluciones, lo mueves, lo sacas de tu parqueadero, lo sacas de la reja, bueno, lo que sea, y pues ahí lo vas andando normalito. No necesitas dejarlo calentar durante varios minutos porque eso puede provocar un daño, y mucho menos tienes que acelerarlo a fondo porque ese sí que va a provocar un daño muchísimo más grave y más rápido. Y bueno, mis amigos, esas han sido algunas malas prácticas que muchas personas tienen y que pueden provocar un daño en su vehículo. ¿Cuáles otras ustedes incluirían en el listado? Déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.